Bueno, efectivamente, esta mesa en particular para mí está marcada por el fallecimiento de Gastón Sublet. Yo fui ayudante de él 3 años en Campo Oriente, en las cátedras Poética del Acontecer y Simbología del Cine. Y para mí ha sido sincronístico un poco estar en este momento para hablar sobre el vínculo, ¿no?, entre la universidad y las culturas asiáticas y latinoamericanas, justamente el día en que es su funeral, ¿no? Así que también en recuerdo de este profesor y este maestro para mí, es un honor poder compartir con ustedes esta jornada. Y entiendo que como es un formato tipo panel, las presentaciones de cada uno de ustedes van a ser más bien breves para promocionar el diálogo y la conversación. Y por lo tanto, también mi rol es más bien de moderador, ¿ya? Me habría encantado que hubiese estado Claudia Lira justamente para que le hubiese hablado de cómo a ella lo marcó Gastón Sublet, su curso de pensamiento oriental, etcétera. Quizás yo algo de eso podré decirles también. Nos acompaña Carol Chan, académica de la Universidad Diego Portales y directora alterna del Núcleo Milenio sobre el impacto de China en América Latina. Es doctora en Antropología Cultural y magíster en Estudios de Género, Mujer y Sexualidad de la Universidad de Pittsburgh. Sus áreas de investigación es la migración, el género, la convivencia interétnica del sudeste asiático, de China y América Latina. También nos acompaña Fernando Pérez Villalón, académico de la Universidad Alberto Hurtado, doctor en Literatura Comparada de la Universidad de Nueva York, director del doctorado en Estudios Mediales y sus áreas de investigación son la literatura brasileña, la poética comparada, teoría de la traducción, relaciones entre imagen, sonido y lenguaje. Y por último, a mi izquierda está Elisa Silva, académica del Instituto de Historia de la Universidad Católica, doctora en Historia por esta misma universidad y máster en Artes Liberales de la Universidad de Pensilvania. Y sus áreas de interés son la historia contemporánea de la India y sus imágenes y representaciones en Chile. Así que, sin más preámbulos, no sé si quieres comenzar tú. Gracias. Ahí. ¿Ahora sí? Ya. Buenos días. Gracias, Jessica, por el espacio y para conversar sobre este tema. He preparado algo muy corto, mi intervención. Hablo desde la disciplina de antropología y el desafío no solo de traducir conceptos culturales, entre comillas, entre idiomas y cosmologías, sino también el desafío y potencial de generar teorías o contribuir a discusiones en las ciencias sociales gracias a estos conceptos que pueden ser difíciles de traducir o lo intraducible, ¿no? Soy antropóloga de migraciones, especializada en migración de China y en Indonesia en particular. Es muy común para académicos que trabajamos sobre migraciones desde China observar que en chino mandarín no existe el concepto de la diáspora o migración. Podríamos traducir diáspora china en huaqiao, pero huaqiao no refiere a la idea que entendemos en castellano o inglés porque trabajo en la academia desde estos dos idiomas, ¿no? Huaqiao no refiere a la idea de dejar tu país de origen, asentarse en otro país y luego tener descendientes en este país quienes forman la diáspora. Refiere más bien a la idea de estar fuera del país por un tiempo y luego siempre con la idea de volver eventualmente, ¿no? Nunca asentarse afuera. Podríamos traducir migración en yimin, pero históricamente el concepto fue ocupado solo para referirse a migraciones involuntarias, es decir, forzadas en tiempos de guerra o necesidades. Es decir, fue algo excepcional históricamente. Sin embargo, hoy hablamos de migración china, diáspora china, sin reflexionar demasiado sobre estas diferencias porque hay una constante adaptación, como habíamos escuchado, ¿no?, de cómo entendemos estos términos a la luz de cambios y transformaciones sociales tanto en China como afuera en relación con la migración o la movilidad humana. Pero al enfocarse y detenerse en estas diferencias matizadas, históricas situadas, nos iluminan las particularidades de movilidades desde China en comparación a otras poblaciones y países, ¿no? Y en antropología también tenemos este desafío de no podemos decir que no podemos enfatizar demasiado la diferencia porque hay algo universal en la experiencia humana, pero tampoco queremos decir que todos somos iguales porque pierde lo interesante que es la diferencia cultural, ¿no?
Y otro concepto que ha sido muy interesante de reflexionar y traducir entre chino, mandarín, inglés y castellano es la idea de ser chino o china. En inglés sería Chinese. En chino mandarín abre un debate constante que Huayi, Huaren, Zhongguoren, que significa o tiene énfasis distinto en la nacionalidad china, la etnia china, Han, que significa estos conceptos, ¿no? Es muy difícil traducirlo, es decir. Desde la región latinoamericana, chino refiere a todas las personas, como ustedes saben, de apariencia asiático-oriental. Y eso marca una diferencia importante con otros idiomas y regiones, que es decir, un coreano puede ser considerado un tipo de chino, que hace mucho sentido en castellano, pero cosa que no tiene ningún sentido en inglés, ¿no? Porque en academia, en esa mesa, no trabajamos siempre en estos idiomas, tal vez en otro francés, pero yo tengo que traducir estos conceptos entre inglés, castellano y chino. La historia es decir, es un desafío de traducir entre discusiones académicas que está pasando en distintos idiomas. La historia de las ideologías y discursos sobre mestizaje en la región ha excluido a los chinos y la población racializada como china. Y esa particularidad regional significa que, por ejemplo, no se puede hablar de los chilenos chinos o mexicanos chinos porque no hace sentido. Y como teorizamos desde el proyecto Fondo Chileno Asiático, ustedes pueden buscar más información en Instagram, Proyecto Chileno Asiático, es socialmente inconcebible, ¿no? La idea de personas chilenas de ascendencia asiática. Porque no tenemos un concepto para hablar de estas personas, ¿no? Tú eres un chileno o chino, o tú tienes apariencia china, pero básicamente es chileno, ¿no? Hay formas de traducir esa idea. En cambio, es común y hace mucho sentido en otros idiomas hablar de Chinese American, British Chinese, Chinese Indonesian y en otras partes. Lo que quiero decir es que escuchamos muchas de estas palabras para referir a gente en Francia, ¿no? En la primera mesa. Lo que quiero decir es que estamos traduciendo no solo entre culturas o idiomas, sino contextos políticos, históricos en un escenario que está cambiando también. Al plantear el concepto chileno-asiático, porque el nombre de este proyecto se llama Rastreando lo chileno-asiático, Chilean Asianness, ¿no? No queremos definir lo que es, ¿no? Sino estamos buscando, ¿no? Y eso quiero abrir una discusión también. ¿Qué estamos haciendo a proponer esa idea de lo chileno-asiático? Estamos contribuyendo o desafiando los términos y palabras que tenemos hasta ahora para hablar de las y los chilenos de ascendencia asiática, tal vez otra más, ¿no? No es algo que queremos definir, como decía, sino reflexionar sobre su posibilidad o imposibilidad y buscar formas de acercarnos sobre un fenómeno, un tema que existe. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Carol. A continuación, Fernando. Ya, pues gracias. Se escucha bien ahí, ¿verdad? Sí, nada, agradezco la invitación y me encanta estar aquí conversando estos temas. Me voy a poner un timer para no sobrepasarme mucho. Y nada, cuando Jessica me invitó pensaba, claro, cómo me he vinculado en la universidad con culturas asiáticas y claro, me tocó vincularme como estudiante de pre y posgrado, como investigador también de varias maneras que iré contando y como profesor, y me interesaba un poquito como ese círculo como estudiante. Dijo que no había nada asiático cuando yo estudié, pero en realidad se había. El profesor Agustín Letelier venía llegando a Japón y enseñó unos cursos de literatura japonesa en traducción que nos abrieron mucho material y que fueron muy, muy estimulantes en ese momento. Y un poco pensando también en reconocer maestros, me parecía bonito recordar eso. Como en posgrado, en mi doctorado, me tocó estudiar literatura comparada, poesía norteamericana y brasileña, pero incluyendo poetas que traducían del chino. Y al meterme un poco en eso, fui yéndome hacia el chino porque me atrajo mucho. Y se mezcló con mis trabajos de traductor y también de escritor, entonces ahí ha habido diferentes maneras de permear la poesía china. Y claro, como profesor me ha tocado no tanto enseñar literatura o cultura china, que no es mi área, pero sí impactos y recepciones de la cultura china en América Latina y en Chile, lo cual incluye, por supuesto, aproximaciones a la cultura china misma, aunque yo siempre decía, yo no enseño cultura china, enseño el modo en que nosotros la pensamos o la imaginamos
y me importa esa diferencia, pero efectivamente uno ahí también roza algo de la cultura china misma. Y claro, cuando en la tesis me puse a investigar cómo Ezra Pound y los poetas concretos de Brasil tradujeron poesía china, sabiendo el idioma muy a medias, los brasileños desde el japonés, con un conocimiento muy insuficiente, pero con capacidades literarias muy notables, me tocó un poco, claro, para entender qué habían hecho ellos, ponerme a estudiar algo de chino. Y cuando uno estudia traducciones ajenas y empieza a ver qué hizo esta persona con este original y cómo lo tradujo, qué derroteros tomó, uno empieza a decir, bueno, ¿y qué haría yo? Y entonces en ese proceso me ocurrió, claro, hacer yo un texto. Se habla de traducciones directas e indirectas. El mío fue una especie de traducción de poesía clásica china sin ser sinólogo, más bien como escritor, pero una especie de traducción directa con muchísima ayuda de otras traducciones. Entonces ahí también tenemos un caso interesante. Yo pensaba ahí, claro, yo he traducido mucho del inglés, bastante del portugués también. Cuando uno sabe un idioma totalmente, cuando uno conoce una cultura realmente, y claro, hay un montón de grados, y en muchos casos también ocurre esto interesante de que uno, por ejemplo, mi pareja sabe más portugués que yo le pregunto cosas, me dice, ¿suena bien esto? ¿Qué podría querer decir? Entonces es bonito pensar también la figura del traductor no como alguien que conoce todo, sino como alguien que conoce lo más que puede y que eventualmente dialoga con otras personas y se ve asistido. Y este proceso de traducciones que salieron en 2013 por Editorial Tácitas, escrito en el aire, 3 poetas clásicos chinos, fue también un proceso muy dialogado con estos como grandes traductores, Ezra Pound y Haroldo de Campos, del chino, también con Andrés Claro, en cuyo seminario estuve trabajando esas versiones por mucho tiempo. Entonces las presentaba, se las mostraba a estudiantes, discutíamos y pensábamos mucho cómo vertirlas. También discutiendo, en ese momento había pocas traducciones que me gustaran al español. Entre medio han salido muchísimas muy buenas, pero en ese momento yo encontraba pocas traducciones de poesía china clásica que intentaran conservar algo de la forma, por ejemplo, de los paralelismos de un verso a otro, del universo como de imágenes dinámicas que está en la poesía china clásica. Entonces yo traté como de agarrar algo de eso, y ahí también yo pensaba, claro, a mí como traductor lo de lo intraducible me hace saltar inmediatamente, porque yo digo, bueno, nunca uno produce una copia exacta de un original, sino que uno produce una interpretación posible, y cuando uno asume eso, como que un poco uno se relaja y trata de hacer la mejor interpretación posible, pero siempre enfatizando algo. Y ahí también, como ustedes decían, bueno, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Queremos que suene bien? ¿Queremos que sea súper exacta? ¿Queremos que sea rigurosa? ¿Queremos que sea rica de leer? Y entonces ahí también uno va como tomando opciones. Y ya para ir cerrando, creo que hay hartas cosas que podemos conversar. También recordaba, claro, estos cursos en los que me tocaba enseñar, decir, como veamos un poco de poesía china clásica para entender cómo algunos escritores se la han apropiado. La reacción de muchos estudiantes era completamente fascinada, y de hecho la poesía china se robaba de la película. Una vez un curso medieval que era mucho Dante, mucha poesía medieval española y un poquito de poesía china, lo único que les interesó fue la poesía china. Dante los hacía bostezar, la poesía española los dormía completamente, y en la evaluación dijeron, lo único que nos gustó fue el momento en que apareció la poesía china clásica. Entonces también es interesante pensar que esta poesía súper remota, de una cultura muy distinta, muy ajena, por algún motivo hace clic con estudiantes de generaciones jóvenes, hace clic con algunos aspectos de la poesía contemporánea, que era lo que yo más trabajaba, cómo el ideograma potencia un pensamiento del montaje, de una poesía vinculada al cine, de una poesía de las imágenes, y cómo, en el fondo, este material remoto como que adquiere una vida contemporánea muy intensa en nuestras escrituras, en nuestros modos de pensar, y también en nuestros diálogos como este ahora, y como el diálogo que uno tiene como alumno de otros y como profesor de otros, en que se va como cerrando un círculo. Eso, gracias. Muchas gracias, Fernando. Y a continuación, Elisa. Muchas gracias, Francisco. Para partir, me sumo a los agradecimientos. Jessica, se lo hemos dicho presencialmente, de manera directa, es una máquina de organizar cosas, así que
Esperamos que siga así por mucho tiempo con este ímpetu de juntarnos a todos aquellos que nos gusta de alguna u otra manera el Asia. Mi presentación también va a ser cortita, voy a leer para no pasarme como el mal de los profesores a veces de hablar mucho, ¿cierto? Y lo voy a ver desde el otro lado, desde la docencia. Yo hago hace varios años clases de historia y cultura de la India, y en este sentido va a ser como una traducción, referirme a una traducción más cultural en general, para nivel sobre todo de pregrado que detecto conceptos dentro de la academia. Y me gustaría reflexionar en torno a algunos puntos súper concretos de esto. Uno de ellos creo que es un ejercicio muy valioso de estar constantemente consciente de mantener un equilibrio entre mostrar, en mi caso, a la India de la manera más objetiva, entre comillas, posible, sabiendo que su propia complejidad interna hace sumamente difícil aquello, y el caer en una excesiva exotización de una cultura que se presta para lo mismo. Claro, al hablar de India sabemos que es una realidad muy compleja, ya que se trata de una cultura diversa, numerosa y muchas veces contradictoria. Y creo que es precisamente la labor del docente mostrar constantemente esa diversidad, alejándose del riesgo de las generalizaciones o los lugares comunes, algo muy común a la hora de acercarse a otra cultura. Probablemente el camino más fácil o más atractivo sería centrar el contenido de los cursos en lo distinto, en los faquires, la intocabilidad, los renunciantes y los matrimonios arreglados. Todas ellas son realidades que sin duda existen y forman parte importante de la cultura índica. Pero me parece que esas diferencias deben ser mostradas en un contexto, no como meras curiosidades irracionales. Una forma de acercar y traducir ciertos códigos y fenómenos indios ha sido, en mi caso, compararlos con realidades locales, más conocidas y comprensibles para los estudiantes. A pesar de los riesgos que esto implica, me parece que hay ventajas en esta práctica, ya que además de una mejor comprensión por parte de los estudiantes, permite que reflexionen sobre la realidad propia, a la vez que puedan captar lo que de entrada parecía tan distinto y ajeno que quizás no lo es tanto. Aunque sin forzar las comparaciones para sobretraducir fenómenos que tienen su propio contexto y son más ricos entendidos precisamente en su diferencia. Además, creo que este es un ejercicio que sirve para reflexionar sobre nuestras propias costumbres con algo más de perspectiva. Estas, las que nos parecen lo normal, la norma, por estar acostumbrados a vivir de acuerdo con ellas, pero que muchas veces también pueden parecer extrañas a quien las ve con más diferencia. Por otro lado, en el caso de India, y a diferencia de otras realidades geográfico-culturales como China, Chile no ha tenido un contacto cercano hasta hace muy pocos años con India, y este sigue siendo muy débil aún, como has podido apreciar, por ejemplo, en la última visita del presidente de distintos grupos gremiales a la India. Los intercambios comerciales, culturales, migratorios, entre otros, no han estrechado de forma significativa los lazos de ambas realidades. A pesar de lo anterior, durante cerca de los 15 años que llevo haciendo clases sobre el tema, he podido notar algunos cambios en la percepción directa de la cultura índica por parte de los estudiantes. Quizá porque han tenido algún tipo de contacto en primera persona con algún migrante o producto cultural índico. Hoy, la mayoría de ellos ha probado las samosas, tomado un chai o visto alguna película de Bollywood en alguna plataforma online, algo que no era usual hace más de una década, el que la cantidad de restaurantes indios y el acceso al cine de ese país, por ejemplo, era mucho más escaso. Aún así, creo que a los estudiantes se les hace todavía difícil conectar esa India con la que conviven día a día con la lejana, la exótica y mística, que a veces sigue pareciendo vivir fuera del tiempo, como me tocó rastrear y apreciar en mi tesis de doctorado, que precisamente buscaba las imágenes y representaciones de la India en nuestro país desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Teniendo en cuenta todo lo anterior, me parece que intentar explicar y reflexionar sobre los diversos aspectos de la historia y la cultura de la India en Chile presenta numerosos desafíos y oportunidades. Pero más que nada, se trata de una posibilidad constante de crecimiento sobre una realidad inmensa e imposible de abarcar, que sin duda irá teniendo una relevancia creciente en el contexto global y en su relación con Chile en particular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los y las expositoras. Como señalaba, la idea es el compartir, el poder dialogar. Yo, por supuesto, tengo algunas preguntas que hacer. Perdón. No, vamos a hacer la pregunta, pero primero vamos a poner el audio de Claudia Lira, que había enviado. Así que ella va a estar acá como fantasma, porque solo tenemos su voz. Buenos días
hace un día ya falleció Gastón Sublet, y en esta ocasión quisiera mencionar que él fue uno de los primeros que medió en la traducción de Asia a Chile. Quizás no en la manera en que se está haciendo ahora, con un estudio más cercano a la sinología, pero hizo el esfuerzo de traducir el Tao Te Ching desde el francés al español y hacer una interpretación. Esa interpretación quizás no es la que actualmente se considera relevante para los estudios fuera del país, en el sentido en que se podría considerar en ciertos sentidos estar en el orientalismo, pero tiene el valor de una reflexión que intenta dialogar con una filosofía muy antigua, asociándola con el pensamiento de las tradiciones chilenas, yo diría que lo que él llamaba como el pensamiento popular, y también con el cristianismo, que es una fe que él siguió siempre. Entonces, vale como la llegada de este texto traducido al español como un referente, y su cátedra de pensamiento oriental que yo he heredado y que obviamente no sigo la misma línea de él, pero sí es un camino que él abrió, por lo tanto vale este homenaje en estas circunstancias de traducción. Para iniciar mi presentación, y disculpen que la mando así, pero me parece importante ir al funeral de Gastón. Primero que todo quiero dar las gracias porque me parece que esta instancia es muy importante. Cuando la primera vez que vi el Congreso de Traducción pensé que se refería solamente a la traducción específica, pero cuando Jessica me explicó el concepto más amplio, me pareció realmente extraordinario el trabajo que están haciendo. Y bueno, voy a presentar pensé muchas cosas porque he estado haciendo varias traducciones durante estos años. La primera fue mi tesis doctoral, donde reflexioné sobre el concepto de serenidad, y de ahí he seguido trabajando básicamente en un diálogo entre la experiencia de ciertas prácticas orientales, específicamente el trabajo con la atención relacionado con las artes y con el camino del arte, con la formación artística en general, y también con la reflexión filosófica respecto de ciertos conceptos que están desde el I Ching y que continúan después en el taoísmo, y después su transformación, diría yo, en el budismo zen, que tiene incluso en términos de lenguaje ciertas variaciones de cómo se transcribe o escriben los hanzi o los kanji. Entonces pensé en este primer trabajo de traducción, en el sentido en que no engloba solo mi trabajo, sino que también el trabajo que hicimos con Elvira Ríos, cuando ella en su postdoctorado trabaja con el budismo ecológico, y decidimos trabajar en algún momento con el concepto Gain, que se dice Kano en japonés, y que tiene que ver con la resonancia que ocurre entre todos los seres. Aparece por primera vez en el I Ching, en el Sarama 31, y de ahí, ¿cierto?, va derivando a una perspectiva más bien estética, y en el budismo una perspectiva religiosa. De otro tipo, no como la que aparece en el I Ching. Se refiere a la relación entre el cielo y la tierra, que se atraen mutuamente, siendo diferentes, entran en relación, en resonancia, produciendo los otros movimientos, fundamentalmente la familia Papua, pero también después otros movimientos en relación resonante entre los propios hijos e hijas. Entonces, trabajando en este concepto, yo lo asocié al método Sati, que es de mi autoría y no lo es, en el sentido en que es parte del octuple sendero budista, y también, diría yo, es anterior, está en la teoría del arte sino-japonesa, como parte de la formación artística. Los artistas en general se relacionan con la naturaleza de esta manera. Aparece también en Nikkaibi, sobre la literatura, concepto de cómo las cosas entran en esta relación, y trabajando filosóficamente ese concepto, después
lo relacioné con Sati. Entonces, voy a explicar brevemente que este método, que ya lo he estado trabajando hace muchos años con los alumnos y las alumnas, está vinculada también a mi práctica del Cuarto Camino, basadas en las enseñanzas de Gurdjieff, que sigo desde hace 30 años, con mis prácticas de budismo Zen, de la escuela Rinzai, de la mano Matsunami, y también unidas al método de arte y cultura del maestro Mokichi Okada. Entonces, es un método que si bien no es mío propio, lo que yo he hecho justamente es una traducción, es bajarlo a nuestra realidad y buscar unos ejercicios y unas metodologías donde pueda ser estudiado y practicado por los alumnos o personas en general. Y esto de la traducción aquí es bien importante porque, sobre todo en la Fundación Mokichi Okada, cuando se practica el método de arte y cultura que tiene que ver con hacer ikebana, arreglo floral o practicar ceremonia de té, o incluso la práctica contemplativa de los jardines, se da por sentado que las otras culturas tienen esta relación con la naturaleza, que es una relación de percepción estética. Y no se entiende que no es así. Entonces, generalmente los japoneses suelen no explicar nada y simplemente exponerte al ejercicio, por ejemplo. Y resultaba que aquí en Chile era muy difícil esa no explicación. La gente se ponía nerviosa, se perturbaba, quería saber después del ejercicio incluso de qué se trataba. Entonces, yo me di cuenta de que era necesario hacer unos pequeños ejercicios anteriores, sobre todo con la atención, que era una práctica que yo llevaba hace mucho tiempo, y empecé a idear este método Sati, que significa atención, pero llevándolo sobre todo a cómo se realiza en las prácticas artísticas sino-japonesas. No como para la salud mental o otras cosas que se usa, por ejemplo, el mindfulness, que también utiliza parte del camino budista. Es más bien hacerlo como se hacía antiguamente. Y hay bastantes tratados artísticos donde esto se describe cómo los artistas van a la naturaleza, lo que hacen ahí, incluso algunos pintan in situ. Entonces, ir traduciendo esta metodología que no es con ningún fin, que está basado en el concepto de ocio, que también es un concepto estético, filosófico en China y que se transforma en un concepto concreto y más de obra en el Japón. Con esa pequeña introducción, que es muy pequeña, pero el método lo pueden leer después completo en un capítulo que va a salir pronto del libro de Budismo y Ecología. Y ahí está todo explicado lo que voy a decir ahora. Entonces se me ocurrió que, a propósito de que durante el COVID no pude hacer mi última práctica de subir las últimas 2 montañas chinas que me faltaba, donde practico el método de atención mediante el caminar constante, transformé las 3 visitas que había hecho a las 3 montañas principales taoístas en obras de arte, que fueron videos, y se me ocurrió que sería interesante llevar esa experiencia con la naturaleza que los alumnos ya estaban practicando durante el semestre, mediante ejercicios de conexión con el otoño, llevarla a un ejercicio concreto de obra al interior de la galería máquina. Entonces, como obra proyecté hacer en las paredes estos 3 videos al completo del porte de la pared, y se me ocurrió conectarlo con los árboles del barrio con los cuales yo tengo una relación desde hace muchos años y que en mis caminatas diarias había tenido varias experiencias estéticas. Entonces combiné mi propia caminata en el barrio, que es parte de mi caminata de atención constante, con el trabajo colaborativo con las vecinas. O sea, empecé a recoger las hojas con ayuda también de mis alumnos y alumnas, y conversando con las vecinas, ellas me regalaron sus propias hojas, las recogimos con mucho cuidado, con mucho respeto, porque son seres vivos, y produje un mandala en la galería máquina con las alumnas y alumnos de pensamiento oriental, explicándoles cuál era mi relación con los árboles, qué árboles eran, su origen. Muchos de ellos son árboles migrantes, extrañamente, y para mi alegría. El lugar donde yo caminaba constantemente, la mayoría de los árboles son asiáticos.
hay mucha sombrilla paraíso, hay incluso árbol kiri. Entonces, coincidentemente estaba Asia presente al lado de mi casa a través de estos árboles. Entonces, los recogimos, hicimos mandala. Yo llevo muchos años haciendo mandalas grandes. El primero lo hice para un curso de Sepúlveda, el segundo lo hicimos en Tailandia con un grupo de artistas y ahora lo hicimos adentro de la galería. Fuimos haciendo este mandala juntos y después cuando ya fue terminado, todo esto lo pueden leer en el artículo ese que va a publicarse pronto, y para cerrar la muestra en la Galería Máquina hice una secuencia de ejercicios de caminata, de juego, con niñas y niños también, y sobre todo al final cerramos con el tema de las semillas. Y el viento fue un partícipe activo justo el día antes de la muestra. Con eso creo que ya cumplí con mis 10 minutos para no quitarle el tiempo a los demás. Muchas gracias. Bueno, si me encuentro con Claudia en el funeral de Gastón, ahí les daré su aplauso y si tiene alguna inquietud se la podré hacer llegar. Bueno, no sé si alguien del público, de los asistentes, tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle a las presentaciones hechas por los expositores y las expositoras. ¿Hay alguna pregunta? Doy prioridad al público antes de señalar la mía. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación que quieran hacer? Por favor. Me pareció muy interesante que saliera a flote. Gracias. Sí. Que saliera a flote el tema de la antropología y cómo ayuda al fin y al cabo a lo que decían de que la traducción es entender una cultura. Y en antropología es como la base de nuestra carrera. Entonces me parece muy interesante, me gustaría profundizar un poco más en cómo esta disciplina puede apoyar todo lo que ya se ha conversado y cómo ayuda a clarificar las otras culturas. Muchas gracias por tu comentario y ahí yo sumo una inquietud que tenía. Inmediatamente le damos la palabra a la otra compañera, que justamente cuando Carol planteó esta idea de lo chileno asiático y esta idea de estas macrocomunidades culturales, ¿no? ¿Hasta qué punto existe lo latinoamericano? ¿Hasta qué punto podemos hablar de lo asiático? Y no más bien estamos con una serie de intersticios, de fronteras, de submundo. Entonces, ¿qué es lo que lo unifica? Yo tenía justamente esa inquietud de si realmente podemos hablar de hasta qué punto de lo chileno asiático, con este concepto más macro, sumando un poco a la inquietud que decía la compañera. Por favor. Bueno, muchas gracias por el panel y mi pregunta va a Elisa, pero en verdad a todos, es porque también como alguien que da clases en universidad sobre historia y cultura del este de Asia, como quizás algunos tips o cómo hacer esto de, que también lo mencionaba Carol, de enseñar sin exotizar, pero a la vez manteniendo la especificidad cultural junto con este equilibrio de la condición humana, mundial, ¿no? ¿Cómo jugar con esto al hablar, por ejemplo, de la India, en el caso mío de Japón, de Corea, de China, y cómo lo hacen en sus clases, también para mantener el interés de los estudiantes, que el profesor también lo mencionaba cuando se interesaron mucho en la poesía china, pero a la vez haciéndole entender las similitudes que hay por esta condición humana. Gracias. Muchas gracias y también ahí me engancho un poco con la inquietud que estás diciendo tú. Para mi pregunta también para Fernando y para Elisa, en torno a cuáles son las búsquedas de los y las estudiantes respecto a lo chino, respecto a lo indio. ¿Cuáles son las inquietudes, las reflexiones? A propósito que ya se ha evocado bastante el profesor Sublet, justamente los estudiantes que venían de distintas disciplinas, sus cursos que se repletaban, ¿no? Cuando él hablaba del Cristo preexistente, del taoísmo, de Confucio, de la sabiduría popular, etcétera, finalmente siempre se estaba apuntando a preguntas existenciales, ¿no? Respecto a el mundo que vivimos, la sociedad, la civilización, la crisis epocal, la angustia. Entonces le hago también esa pregunta: ¿cuál creen ustedes que son las preguntas de fondo que a través de estas culturas asiáticas están escudriñando los estudiantes? ¿Había otra inquietud? Sí. Por favor.
Gracias. Sí, quería preguntarles, bueno, yo soy profesor en un programa de estudios de Asia y África, ¿no? Entonces, de estudios de área, que es uno de los pocos en América Latina, del Colegio de México. Yo quería preguntarles, es una pregunta más personal, pero digamos, estas estrategias de hacer estudios comparativos o de recepción, que yo también los hice, ¿no? A veces no es producto de la falta institucional por no tener en dónde dedicarse exclusivamente a los estudios de área, ¿no? Entonces, es una pregunta más bien personal. Digo, todos los estudios son valederos, por supuesto, yo no creo que haya jerarquías en ninguno. Pero me gustaría preguntarles eso, ¿no? Si es necesario que continuemos desarrollando los estudios de área o ustedes ven más bien un desarrollo del vínculo hacia América Latina hacia el campo de estudios de la recepción o de comunidades, bueno, no sé, de diásporas o otro tipo de investigaciones. ¿Hacia dónde ven ustedes el campo? Y si todavía vale la pena lo que yo hago, básicamente esa es la pregunta. Gracias. Si hay alguna última pregunta para esta ronda o comenzamos la respuesta. Ya comenzamos la respuesta de derecha a izquierda, así que comienzas, Carmen. Gracias. Gracias por las preguntas. ¿Dónde empiezo yo? Tal vez respondiendo a ver. Una pregunta sobre antropología. Voy a responder como a todos, ¿no? Tal vez empezar con un ejemplo. Y también estoy muy de acuerdo con lo que planteó Elisa, ¿no? Porque ella también nos planteó unas estrategias de cómo enseñar o traducir, entre comillas, culturas que aparecen muy lejanas, extrañas, distintas. Y su estrategia fue como mencionar ejemplos parecidos, ¿no? Yo creo que eso sí tiene sus riesgos, pero también es una estrategia muy interesante. Por ejemplo, en estudios de China, hay gente que trabaja sobre China, le gusta mucho un concepto que se llama Guanxi. Seguramente cada persona en porque ha sido tan destacada que ya casi pierda todo el significado original, ¿no? Porque todo el mundo sabe, Guanxi es muy chino, pero ¿cómo podemos traducirlo? Bueno, relaciones, y en Chile se suele traducir como pituto, ¿no? Y al traducirlo, igual es muy entendible, como, bueno, no es tan distinto, es básicamente pituto, pero no lo es, ¿no? Pero es muy bueno igual hacer más cerca, más comprensible algo que parece muy lejano, no se puede entender porque hay una expresión aquí donde la gente dice que estás hablando chino, como ya no te puedo entender, que estás cerrando una puerta hacia más vínculo, conversación, diálogo, etc., ¿no? Lo que quiero decir es que igual es bueno este esfuerzo de decir que es traducible, tú sí puedes lograr entender, aunque con matices, con contexto, y tú puedes ir desarrollando, ¿no? Que yo creo que igual se ha tocado mucho, es una interpretación y es una conversación. Yo creo que nadie en esa sala quiere decir que ya eso es la conclusión, resultado, interpretación más exacta, traducción más exacta y cerramos la conversación. Siempre podemos discutir, incluso la idea de que si podemos traducir migración en chino mandarín o no, es una discusión que sigue en la academia y fuera. Es un equilibrio importante de mantener. Lo chileno asiático, lo que queremos es plantear la idea, ¿no? De que, bueno, lo chileno no es mutuamente exclusivo con lo chino, ¿no? Porque eso fue como el punto de partida del proyecto. Que no existe una persona chileno, ni queremos plantear o imponer este concepto, sino solo a partir de este concepto decir que sí existen muchos chilenos de ascendencia china, japonesa, coreana, ¿no? Y después abrir la discusión de por qué no, si en otros países sí, cuáles las particularidades de Chile que hace tan difícil incorporar lo chino, ¿no? O lo asiático dentro de lo que entendemos como chileno, y también plantear que Chile, o lo que consideramos como chileno, la identidad nacional, está cambiando, ¿no? Así que en esa conversación también, tal vez si doy esta charla o presentaciones sobre el proyecto en 10 años, todo el mundo va a decir que, claro, es un
está viviendo en el pasado. Obviamente existe, ya lo sabemos, ¿no? Y eso es el intento, el esfuerzo de plantear el tema, y después espero que en 10 años ya no es un tema, ya no es exclusivo los dos términos. Y paso la palabra para no... y después vamos a volver a hablar de estudios de arte, que también me interesa hablar. Ya, pues gracias. Son las mansas preguntas. Pero hacia algunas incursiones, claro, una cosa como una estrategia pedagógica que yo aplicaba siempre era esta idea como de no existe lo chino. Cuando dicen no es que los chinos piensan así, no. Y era un poco como, es una reacción normal que los estudiantes de lejos unifiquen, pero he hecho discusiones con Claudia, también con Andrés, claro, como esta idea de que hay un pensamiento chino clásico. Yo defendía mucho que hay varios tipos de pensamiento chino clásico, diferentes tipos de poética, lo que yo más trabajaba, y diferentes modos de ser dentro de la lengua y la cultura china, y me imagino que lo mismo en otras culturas como India. Entonces esta cosa de defender lo plural era importante. Yo trabajaba mucho con pluralidad de traducciones, con mostrarles como, esta es mi traducción de un poema, pero está esta, hagan la suya, y con eso como que se desorienten y ven que es como entender esta idea de que efectivamente existe una pluralidad de interpretaciones posibles de estos materiales, y ninguna que tengan es como, ya, aquí lo tengo, esto es, aquí tengo a China. Entonces un poco defender una cierta opacidad, pero también defender que esa opacidad no es total, y que efectivamente hay puntos de contacto, hay gente que ha ido a China y ha entendido cosas, hay cosas que se parecen. Yo trabajaba mucho poesía contemporánea y poesía clásica china, y hay cosas que se parecen. Entonces uno dice, ok, la opacidad no es absoluta, y me interesaba esta idea como de puntos de contacto, y ustedes como estudiantes pueden tener contactos con esta cultura, no es una cosa también como completamente exótica, ajena. Y me acordaba también Víctor Segalén, un poeta que tradujo de China y mezcló en su poética china, tenía una idea de lo exótico que era como, lo exótico es darse cuenta de que uno mismo no es dueño de sí mismo, que uno mismo tiene zonas de extrañeza y extranjería, y un poco salir de ese paradigma como de yo aquí soy lo chileno y ahí está lo chino, y un poco darse cuenta de que somos entidades mixtas y complejas, y con ese enfoque, entonces abordar estos diálogos interculturales. Yo sí creo, estudios de área, sí, por favor, me encantaría que hubiera como facultades de estudios asiáticos, más, me encantaría haber podido estudiar chino a una edad en la que fuera posible acceder más. Yo creo que también que el conocimiento sobre China se construye, sobre China y sobre Asia, como en estos múltiples modos de traducción, como escritores que traducen sin entender bien, pero que producen versiones fascinantes, traductores especializados que entienden mejor y que especifican más, estudios de especialistas, y también estos estudios comparativos. Yo creo que un poco necesitamos como múltiples enfoques, y, o sea, por mí mientras más mejor. Y hay que pensar cómo dialogan, cómo se jerarquizan, cómo conversan, y creo que instancias como esta sí permiten ir como abriendo camino. Y si uno piensa en lo que había hace, claro, 30 años y lo que hay ahora, hay avances tal vez todavía insuficientes. Y eso habría más que decir, pero también paso la palabra para que podamos conversar. Sí, me sumo, partiendo por el final, a la opinión de Fernando de los estudios de área y los estudios comparativos de diáspora. Creo que exactamente, mientras más mejor. Quizá acá, por ejemplo, a mí que traté de hacer la tesis desde Chile, de India, me exigían que las fuentes fuesen chilenas para estudiar a la India. No podía ser directamente con fuentes indias, y agrega un valor, pero no por eso vamos a dejar de lado mirar desde acá como estudios de área, aparte de lo que podemos hacer de recepción o imágenes, que es lo que me tocó hacer a mí. Y tratando de englobar un poco las preguntas anteriores y complementando lo que acaban de decir, claro, India, una de las características que se da siempre de ello es lo diverso, lo complejo. Partimos hablando de números, ya estamos hablando de una inmensidad a la hora de China, entonces referirse a lo indio, lo chino, es muy complicado cuando no podemos definir ni lo chileno, y dentro del indio yo creo que especialmente conviven distintas identidades, la identidad regional, la identidad religiosa, la identidad lingüística, la identidad de casta o subcasta. Entonces es muy difícil definir. Yo en clases digo, mira, A es cierto, pero si opinas Z también de repente puede ser cierto, dependiendo del contexto y dependiendo en la ocasión en que lo digas. Y ejemplificar me sirve mucho. Es riesgoso porque nunca es igual la costumbre,
manifestación cultural, pero sí lleva a un debate que es súper interesante. Y eso al menos a mí me ha servido mucho, contextualizar, ejemplificar y ver los orígenes de las ¿cómo se llama? De las costumbres o fenómenos religiosos. Y esto estaba buscando una cita que me acordaba que había en algún lado, que Hernán Romero, que era un médico chileno que trabajó como funcionario internacional y escribió un libro sobre India y sobre Pakistán, que eso es más raro, hacía comparaciones porque estos eran libros de divulgación masiva. Entonces decía, las peregrinaciones en la India son masivas, ellas concurren a 1 millón de individuos de distintas partes del país. Son como las reuniones de Andacollo o de Yumbel elevadas a la potencia. Entonces trataba de explicar cómo eran las peregrinaciones acá, o después decía, trataba de comparar el hacinamiento que él había visto en zonas de refugiados en la zona de Bengala. Decía, son como nuestras poblaciones del carbón, donde existían las camas calientes, en las que sucedían los turnos de los mineros. Sucesión parecida de ocupantes se suele ver en los bastís, equivalente a nuestros conventillos, con la diferencia de que aquí no se trata de camas, sino de superficies del suelo. Entonces, ejemplos que trataban de atraer y de hacer más apropiables las realidades de las que estaba contando. Y lo que preguntaba Francisco, yo creo que en el caso de la India lo que se busca es, por un lado, en general la gente le atrae lo mismo que lo extraño, le atrae lo místico. Le atrae como esa contraparte a un occidente materialista que podemos ver desde hace mucho tiempo, desde las búsquedas hippies, desde lo romántico, saltándonos así cronológicamente, que todavía se busca y interesa más eso que la India del crecimiento al 7% anual, de los hubs tecnológicos, de las grandes farmacéuticas, etcétera, etcétera. Interesa más esa India como atemporal, que se contrapone a lo que uno cree ver en Occidente. Esa de los hubs tecnológicos, eso lo podemos dejar para Japón, quizás en partes de China, pero la India déjenmela para ver elefantes, renunciantes, etc. Bueno, agradecemos Disculpe. la participación. No sé si hay alguien más que quiera decir. Sí, porque... hay una por pregunta favor. más por acá. Disculpe que le interrumpa. Sí, una pregunta es la siguiente. No he escuchado hablar de los bailes chinos y es una tradición muy antigua y se pregunta se preguntan si vienen de los pueblos originarios del norte y del centro de Chile por los instrumentos que usan para estos bailes chinos, que son las antaras, que son unos disonancias, unos bailes así al son de esta flauta. Sobre todo, esto es una organización social y actualmente o en un cierto tiempo se hizo alrededor de la iglesia, de la religión, de la Virgen, del Niño Jesús. Entonces eso se llama los bailes chinos. Ahora, se han preguntado de dónde viene eso. Entonces dicen, sí, es la esclavitud china que llegó al Perú. Esa es una hipótesis. Entonces yo quería saber cómo interpreta este tema de los bailes chinos en Chile. ¿Hay alguna otra opinión, comentario que se quiera decir? ¿No? Ya, entonces, con esta última inquietud, no sé quién puede abordarla. Yo no. No, lamento que no tengo una respuesta, pero siempre una pregunta que surge de estas conversaciones. No soy experta en esa historia. Yo solo sé que hay distintas versiones e interpretaciones, pero no puedo decir exactamente. No sé si alguien en esa mesa tiene una idea. Porque algunas personas dicen que la palabra china o chino también viene de quechua y de otros idiomas indígenas. Así que no estoy segura sobre el vínculo con China como continental. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Brindémosle un aplauso a quienes nos han acompañado en esta mesa. Y bueno, continúan las jornadas, así que muchas gracias.